Oraciones. Vamos a comenzar orando y luego vamos a tener una breve lectura de la palabra del Señor. Así que les invito a ponerse de pie para orar y luego tener la lectura bíblica. Ya, oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Un día más que nos permite estar en tu casa de oración para aprender de tu palabra, para aprender de quién eres tú. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y en tu misericordia vivimos, nos movemos y existimos. Y tenemos esta oportunidad de venir a ti para aprender de quién eres tú por medio de tu palabra, sabiendo que es tu Espíritu Santo quien nos ilumina, nos da el entendimiento para conocerte más. Y en esta hora oramos, Señor, para que sea así y que tu nombre sea glorificado. Transfórmanos por medio del conocimiento de tu palabra y también imploramos, Señor, que nos perdones cuando no venimos con una buena disposición, sino que ayúdanos a tener esa disposición que hubo siempre reflejado en Cristo, de adoración a ti, amor a ti y servicio también a los demás. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, vamos a tener la lectura. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11 de Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer Filipenses 1, del versículo 3 al 11. ¿De pie, todos? Dice así la palabra del Señor: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Tomen sus asientos y las clases pueden tomar su lugar. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de algo importante y me gustaría hacer la pregunta. No sé si se recuerdan qué fue lo que vimos en la clase de adultos la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada en la clase de adultos? Tenía que ver algo con la iglesia. La gran comisión, la proclamación del Evangelio o el Evangelio proclamado, eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Vimos varios principios importantes que se desprenden del texto de Mateo 28. Vimos lo importante que es reconocer la autoridad de quien nos manda, cómo debemos de llevar la palabra del Señor, cuál es el fondo del mensaje, cuál es el propósito, cuál es el alcance de esta proclamación, y entendemos que es una gran necesidad poder llevarlo a cabo. Nosotros como iglesia debemos de
ya empezar a activar en cierta medida esa labor. Hemos pasado por diferentes procesos y ya estamos en unas etapas donde podríamos empezar a llevar a cabo ciertas actividades para proclamar el Evangelio con diferentes actividades en diferente tiempo a nuestros vecinos, en otro lugar donde nosotros planifiquemos, pero la idea es poder ya empezar a salir a proclamar el Evangelio. Estamos aquí puestos por Dios para ello. Pero para proclamar el Evangelio nosotros debemos de entender que muchas veces van a venir algunas preguntas importantes. Y como ustedes pueden ver ahí, tenemos una nueva serie, vamos a entrar a una nueva sección de enseñanzas bíblicas. Y lo primero que vamos a ver es que el Dios de la Biblia se da a conocer, el Dios de la Biblia es conocido, el Dios de la Biblia lo podemos ver por medio de la Escritura, pero si hoy en día estuviésemos conversando con alguien y estuviésemos hablando del Evangelio y nos preguntaran a nosotros, ¿cómo es Dios? ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Qué responderíamos? Entonces vamos a estar viendo ciertas cosas importantes. En la siguiente, como ustedes pueden ver en el contenido, vamos a ver quién es Dios, vamos a ver su existencia y también vamos a ver un poco de la doctrina de la Trinidad. No sé si alcancemos a ver todo hoy día, pero eso es lo que vamos a entrar a ver en primera instancia, en la primera clase, se puede decir, de esta nueva serie, que no va a ser los únicos contenidos que vamos a ver. Vamos a abordar también un poco de lo que es el carácter de Dios en cuanto a sus atributos, pero también vamos a ver un tema importante como lo es la santidad de Dios. Creo que es importante ver algunos atributos elementales como la santidad, como la justicia y también el amor de parte de Dios. Así que vamos a estar viendo eso a lo largo de esta serie que estamos comenzando hoy día. La serie se llama El Dios de la Biblia y es importante anclarlo en cuanto a la idea de proclamar el Evangelio porque nos van a hacer preguntas y nos hacen preguntas. No sé a cuántos les han preguntado alguna cosa que digan, bueno, voy a preguntarle al pastor o voy a preguntarle al hermano, voy a preguntar, o si me permites voy a estudiar el asunto y después conversamos. Son cosas importantes. Bien. En la siguiente diapositiva se presenta la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué podemos decir de quién es Dios? ¿Algún hermano que quisiera definir la persona de Dios o quisiera reflejar con algún versículo bíblico que se le venga a la mente o responder esa pregunta? ¿Quién es Dios? Amén. Dios es el creador. Muy bien, muchas gracias, hermano Pedro. ¿Alguien quisiera complementar eso? Dios todopoderoso, el omnipotente creador. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quisiera complementar también? A raíz, ya llevamos dos atributos: creador, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, santo, justo, inmutable, fiel, paciente, y podemos seguir, ¿cierto? Hermano Sebastián. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo lo vemos con la omnisciencia? ¿Cómo vemos eso? En la misma dimensión, como es del mundo conocido, de los cielos conocidos. Ahí, ya, ahí hay algo interesante, porque Pablo, el apóstol de Jesucristo, presentó la idea de que habían tres cielos, ¿verdad? Está el cielo que conocemos, el cielo de las nubes, el cielo de los cielos, los universos,
o el universo, mejor dicho, hablar en plural para que no piensen que soy medio conspiranoico. Y después el cielo de los cielos, que es el cielo, el tercer cielo, donde está el reino de Dios. Ahora, hay un atributo que en cierta medida se desarrolla y que, claro, es parte de la omnisciencia, pero también habla de la inmanencia de Dios. Y muchos teólogos han desarrollado, vamos a ir paso a paso, aquí no me quiero adelantar, pero está tan lejano, pero también está tan cercano. Entonces, en la Escritura también dice que no hay nada que pueda salir de su presencia. Entonces, ahí vemos su omnipresencia, pero también esa cercanía con su creación. Entonces, en cierto sentido podemos decir que está en los cielos de los cielos de los cielos, pero también está acá. Entonces, ahí vamos a entrar un poco más de detalle, pero volviendo a la pregunta ¿quién es Dios? Podemos recurrir a lo que ustedes ven en la siguiente diapositiva de una definición o cómo la declaración doctrinal nuestra se presenta. ¿Cómo presenta? Bueno, en la declaración doctrinal de nosotros decimos creemos y enseñamos. Eso es lo que se va a establecer ahora y eso también lo vamos a nosotros a tener que tomar como un nuevo documento. Si ustedes ven atrás hay un cartelito más o menos grande donde dice la declaración doctrinal, justo donde está el hermano Pedro, detrás, justo ese es declaración doctrinal, pero está con una redacción antigua. La nueva redacción va a decir, creemos y enseñamos que Dios es el único, verdadero, soberano, creador de los cielos, la tierra y de todo lo que existe. Cuando nosotros definimos a Dios, tenemos que definirlo también con sus atributos. ¿Por qué? Porque en el mundo en sí, la cultura en sí ha desarrollado la idea de Dios. Y de hecho, para referirse al Dios de la Biblia es necesario decir eso, porque ese término Dios puede ser intercambiable por cualquier religión. De hecho, cada religión asume que tiene un Dios. Entonces, de hecho, cuando Pablo escribía en las cartas y escribía en griego, ocupaba el término teos para referirse al Dios de la Biblia, al Dios de la salvación, al Dios del Evangelio, término que también se utilizaba para hablar de la mitología griega, por ejemplo. Entonces, siempre cuando definimos que Dios es y existe, podemos definir conforme a sus cualidades que Él ha revelado. Jairo, ¿podrías cambiar la diapositiva, por favor? Quizás se ve un poco más chico, pero podemos decir que Dios es único, verdadero, soberano, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe. Tenemos algunas referencias bíblicas importantes citar. Por ejemplo, encontramos en Isaías 45:5. Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. O sea, estamos hablando de una eternidad. Entonces, hablamos de una exclusividad, que realmente el Dios que existe es uno y que no hay ninguno fuera de Dios. Entonces, es único. Ahí viene la expresión que Dios es único. Y también podemos ver en el Salmo 136:6 alguna referencia que también complementa esto. 135:6, eso es. Dice, todo lo que respire, o todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué estamos queriendo decir? Que Dios es todopoderoso. Entonces, cuando tenemos que ver en cuanto a la existencia de Dios, tenemos algunas referencias claras de la Biblia. Tenemos algunas referencias claras de algunos argumentos. Y vamos a avanzar en lo que podemos ver a continuación
de que también cuando definimos la existencia de Dios, también tenemos que definir lo que es en su naturaleza. Hay algunas referencias bíblicas donde Dios dice exclusivamente que Dios es y agrega algún adjetivo. ¿Cuáles son algunas de ellas? No sé si se recuerdan de alguna. Dios es el primero, el último. Y en cuanto a su naturaleza, hay un encuentro donde Jesús estuvo con la mujer samaritana. Y Dios le dice que es necesario que los adoradores adoren de una cierta forma. Y dice, porque Dios es espíritu. Y luego también vemos en otra referencia que también se habla de que Dios es amor. Pero eso está en las cartas de Juan, el apóstol. Pero vemos una de las cosas importantes que hay que definir, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que en su naturaleza, en su esencia, no tiene un cuerpo material como el de nosotros. Ahora, siempre tenemos que considerar a Jesucristo como la persona de Dios que tomó para sí una naturaleza adicional, que es la humana. Pero en primera instancia, en la existencia eterna, antes de la encarnación de Dios, siempre ha sido espíritu. Ahora el Padre sigue siendo solamente espíritu y el Espíritu Santo sigue siendo solamente espíritu. También el Hijo, solamente la segunda persona del ser de Dios, de la Trinidad, como nosotros lo conocemos, es la única persona de Dios que ha tomado una naturaleza adicional a la espiritual. Entonces, podemos revisar algunas referencias. Esto de que Dios es espíritu lo vemos en Juan 4:24, el Evangelio de Juan 4:24. Ya les anticipé cómo es el contexto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Y luego vemos cómo reacciona la mujer samaritana a esta realidad. Entonces entendemos la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y cuando definimos y tratamos de defender la existencia de Dios, también tenemos que tener en mente esto. Ahora, en Segunda de Corintios también tenemos que encontrar una referencia importante. Segunda de Corintios 6:18. Dice así: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la idea que agrega acá? No solamente de que es un espíritu que existe, sino que es un espíritu, que Dios es espíritu, uno todopoderoso. Y ese poder se manifiesta para llevar a muchas personas, muchos seres humanos, a ser hijos e hijas de Él. Es interesante cuando mezclamos el poder absoluto de Dios y vemos que Él es todopoderoso en la salvación y para mantenernos salvos. Eso es lo que garantiza siempre en el nuevo pacto, la seguridad de salvación y también la salvación por gracia. Y eso es efectuado exclusivamente por el poder de Dios. Ahora, Dios es uno. Dios es uno, pero tiene tres personas: el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, debemos de entender o obtener en nuestra mente cuál es uno de los textos más importantes para nosotros hablar de que Dios es uno. ¿Qué pasaje bíblico se les viene a la mente? Quizás nosotros pasamos por ahí en algunas predicaciones. Estuvimos en una serie de Deuteronomio. ¿Y cuál es el capítulo donde se dice el gran Shema? El gran mandato. Deuteronomio 6.
Versículo 4. Dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es interesante acá porque da la sensación de que pareciese dejar fuera la idea de la Trinidad de Dios. Pero lo importante que nosotros debemos de entender, que en el texto original se utilizan títulos. Por ejemplo, cuando dice, oye Israel, Jehová, eso es traducido de Yahweh, o de yo soy, el que soy, o Yahvé, o Jehová, también como se traduce acá. Pero dice Yahweh nuestro Dios, y esa palabra Dios en el original es Elohim. Y Elohim habla de una singularidad plural. O sea, es un ser singular, pero diverso entre sí. Incluso las otras culturas que estaban alrededor de la nación de Israel, de la época, asumían esta palabra para referirse a sus dioses. Elohim, y decían Elohim y hablaban de una variedad de dioses. Pero ¿qué es lo que hace Dios por medio del Espíritu Santo guiando a Moisés para dejar este texto inspirado? Es reclamar esa palabra que habla en singular de Dios, pero que denota una existencia plural en su ser. Y lo podemos entender desde el Génesis a lo largo de toda la Biblia, y esa doctrina y enseñanza de la Trinidad de Dios está apuntando a la unidad perfecta entre las tres personas, pero que también es único. Cuando dice Jehová uno es, habla de que es único, pero que también es uno. Son esas dos cosas importantes. Esos dos significados hay en el término cuando dice que Dios es uno. Entonces podemos seguir. Cuando queremos nosotros encontrar al menos referencias que nos hablen de que Dios es uno, lo primero que tenemos que entender es que no estamos yendo en contra de la Trinidad, sino que estamos reafirmando la verdad revelada a lo largo de toda la Biblia. Y podemos ver incluso en la Gran Comisión, Mateo 28. ¿En el nombre de quién se tenía que bautizar y hacer discípulos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se explica la idea de Elohim, la idea de este Dios trino que es uno. Dice también que Dios es infinitamente santo, perfecto, justo, amoroso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, entre otros atributos que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos como declaración doctrinal del ser de Dios. Y si ustedes se están dando cuenta, para explicar la existencia de Dios y defender la existencia de Dios y de quién es Dios, tenemos que recurrir a la Biblia. Pero para algunos no ha sido la única vía para poder explicarlo. A lo largo de la historia y a lo largo de diferentes siglos, si vamos a la diapositiva 6, Jairo, vamos a ver que cuando se habla de la existencia de Dios, siempre tenemos que entender que es Dios quien se revela a los seres humanos. Y hay dos líneas de argumentos. Una que es plenamente bíblica y otra que es los argumentos a través de la razón, a través del pensamiento. Podemos decir que aquí entramos a un terreno medio filosófico y encontramos argumentos o pruebas naturales. Hay algunos que dicen, para probar la existencia de Dios tenemos que ver lo cosmológico, el cosmos, el universo, lo creado, lo que existe. ¿Y cuál es su argumento de base? Es que para que exista una creación, alguien tenía que haberle dado causa. Alguien tendría que haber empujado la pelota para que ésta ruede. Básicamente se está centrando en eso. Hay otro que es teleológico,
Diseño inteligente, prueba de un creador. Esto es lo que muchos científicos han tomado para sí y decir, bueno, existe, y los apologetas o los defensores de la fe dicen, bueno, tú ves que todo está coordinado, tú ves que la naturaleza tiene un buen coordinamiento, tú ves que la biología tiene su razón de ser, y cuando algo no está funcionando bien es porque puede ser un producto de enfermedad, alguna patología. Bueno, el argumento teleológico habla de que alguien diseñó inteligentemente lo creado. También habla de un ontológico, del ser, y que porque en el origen está diseñado con inteligencia, viene una intuición del ser humano. El ser humano intuye que existe un Dios. Y al pensar en Dios como alguien perfecto, eso es prueba también de su existencia. Y hay un cuarto argumento, el moral, donde apelan que a la conciencia, a la costumbre buena, a los valores, el ser humano muestra la existencia de un creador. Y podemos decir, ok, sí, creo como que todo eso lo he ocupado alguna vez como para debatir con alguien. Pero la verdad de las cosas es que ninguno de estos argumentos pueden llevarnos al verdadero conocimiento de la existencia de Dios. Porque quien nos guía verdaderamente al conocimiento y la existencia de Dios es Dios mismo, por su Espíritu, que aplica la palabra a nuestros corazones. Ahora, todos esos argumentos o pruebas naturales que vemos en la creación está apuntando a una idea que la Biblia o que la teología lo enseña como revelación general o natural. Revelación general o natural, porque Dios ha puesto en los seres humanos cierta moral, cierta conciencia. Dios ha puesto la idea de que existe un creador, pero Dios ha puesto también los medios para que puedan conocer ese creador. Entonces encontramos una revelación, este develar, esta entrega de información, esta manifestación de Dios por medio de dos grandes maneras, según la Biblia, según el desarrollo cristiano, según el argumento cristiano, que es lo que vemos en el Salmo 19. Salmo 19. Y si leemos los primeros 4 versículos, ¿alguien, algún voluntario? Salmo 19, del versículo del 1 al 4. Así es. Muchas gracias, hermana Doris. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando un poco de los argumentos que mencioné, porque habla de que los cielos anuncian la gloria de Dios. O sea, la creación es un testigo fiel, es un predicador más que anuncia que Dios existe. Lo que existe y lo que vemos, la naturaleza, proclaman que Dios es real y que Dios es. Dios es todopoderoso, que Dios refleja su gloria por medio de lo que ha creado. Y también algo similar dice en el Nuevo Testamento. Romanos 1. Romanos 1, versículo 20. ¿Algún voluntario que quiera leer? 1:20, Romanos 1:20. O sea, la existencia de Dios se hace visible por las cosas visibles. Eso es un resumen. Pero lo importante acá es entender que da un testimonio y da una sentencia aquí este texto. O sea, nadie puede excusarse de ignorar o de decir que
no sabía que Dios existía, por eso me porté como me porté, por eso hice lo que hice, por eso desarrollé otras creencias, porque no sabía que Dios existía. Bueno, la creación en sí misma habla y da testimonio de su existencia, que es muy diferente a la revelación especial. O sea, la revelación general que vemos en la creación, incluso en el diseño humano y de todas las cosas, testifican de Dios, pero no te guían prácticamente a la salvación. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para llevarnos a la salvación? Es la revelación especial, que no solamente prueba la existencia, sino que te reconcilia con Dios y disfrutas de la existencia del Creador. Entonces, uno de los argumentos importantes que tenemos que entender por medio de las Escrituras y cuando vemos el Dios de la Biblia, primero es su existencia y que se prueba por la creación y también por el testimonio especial de la palabra. Pero hay algo importante. Cuando vemos en Juan, el Evangelio de Juan, vayamos al Evangelio de Juan. Y vemos el versículo 1, 2 y 3. Vemos términos importantes. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es tremendo, porque hay varias implicancias. La palabra verbo no es quizás la mejor traducción, sino que también podría traducirse como palabra, que se deriva también del logos. Logos da como lugar a esta traducción verbo o palabra. Si quisiéramos aplicarlo, estamos viendo que Jesús es la palabra encarnada. Y que esa palabra encarnada ha existido desde la eternidad, porque desde ahí nacen todas las cosas. Entonces, cuando vemos esta revelación especial, ¿cuál es el clímax o la cúspide de esta revelación especial? Siempre ha sido Jesucristo. Cristo es la revelación especial por excelencia de Dios. De hecho, toda la Biblia como revelación especial apuntan a Jesucristo, como el medio, como quien nos iba a salvar. Entonces, la revelación especial habla de lo verbal, pero también de lo que significa que es Cristo. Así que podemos ver también en Hebreos 1. En Hebreos 1, en los primeros versículos también, encontramos esta relación entre Jesús y el testimonio hablado de lo que Dios ha dicho. Y vemos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí vemos una muestra clara de la revelación especial. La revelación especial es cercana. La revelación especial es un conocimiento concreto, directo de quién es Dios y cuál es el medio por el cual Dios nos salva. Ahora, dice que en estos postreros días Jesús nos ha hablado la palabra o la buena voluntad de Dios. Eso es parte de la revelación especial. Aquí vemos la unión perfecta del mensaje de la Escritura como revelación y así también como la persona de Cristo como la revelación especial, específica del Padre. Entonces, la revelación especial apunta hacia la salvación, con todo su contenido, con todo su mensaje, con la persona que revela que es Cristo y a Dios mismo, pero el testimonio general
de la revelación natural habla básicamente sentando que Dios existe y que nadie lo puede rebatir. Por ejemplo, lo vi en algunas clases con algunos niños. ¿Cómo nosotros llegamos a creer? Alguien tuvo que quizás predicarnos el Evangelio, ¿verdad? O llegaron a creer porque corrió una brisa, cayó una hoja, lo hizo mirar hacia el cielo, vio las nubes y dijo, tengo que reconocer a Jesús como mi Salvador. Eso no pasó. Vemos la creación, que Dios existe, pero el conocimiento específico de que Cristo es el Salvador es por la revelación especial. Bien, por último, veamos un último pasaje. Primera de Pedro 1:10. ¿Quién podría leer este pasaje, por favor? Amén. Eso habla específicamente de la importancia y lo central de este mensaje. Entonces, una de las conclusiones a las cuales quiero llevarlos en esta primera clase sobre la serie del Dios de la Biblia es que siempre cuando presentemos el Evangelio van a salir dudas no solamente de la moral cristiana, sino preguntas más de fondo, como por ejemplo, ¿cómo podemos saber que Dios existe? ¿Cómo podemos afirmar su existencia? ¿Cómo podemos nosotros dar a conocer argumentos que den a conocer la existencia de Dios? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos responder? Un pequeño ejercicio. Si alguien le preguntara y está hablando del Evangelio, ¿cómo podría usted, y se le hace esta pregunta, cómo podrían quizás responder? ¿Apuntando a quién o qué? ¿A la creación? Eso sería como el primer paso, ¿no? ¿Cuál podría ser uno segundo? Señor Jesucristo. Y ahí podríamos, y quizás la persona le preguntaría, ¿pero por qué Jesús? ¿Lo viste? Sí. Sí, es práctico. De hecho, lo llevamos a la conciencia de que hay alguien que hizo todas las cosas. Pero el punto es llevarlo al mensaje de salvación. ¿Y cómo podemos usar en la persona de Cristo un argumento que lleve a las personas a la salvación? Uh-huh. Sí, por supuesto. Ahora, si vemos en Mateo, vamos a Mateo 19. Y no vamos a hablar y desarrollar el tema del divorcio acá, pero, o del matrimonio como tal, viéndolo propositivamente. Pero miren cómo parte el debate. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándoles y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo en el principio varón y hembra los hizo?
Una de las cosas importantes que debemos de afirmar nosotros y asegurarnos es que con la persona que vamos a hablar es si reconoce en cierta medida la existencia no solamente de ese Dios absoluto, soberano, sino que el Dios encarnado en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo reconoce como alguien histórico que sí realmente vino a este mundo, sí existió, sí caminó entre nosotros como base, podemos decir entonces, ¿crees que él es mentiroso? ¿Crees que es un estafador, que es un engañador? Dice, no, es un buen maestro, entonces podemos confiar en lo que él dice. ¿Sí? Entonces mira lo que dice en una de sus enseñanzas sobre el matrimonio. Citó al principio de la creación de Dios, hablando del hombre y la mujer. ¿Tú crees que Jesús dice la verdad o miente? Si crees que dice la verdad, entonces debes de asumir que en lo que Jesús está diciendo está asumiendo que Dios diseñó todo lo creado. Y lo que Él dice es verdad. Entonces, otra cosa de las que Él dice es que debemos de venir a Él en arrepentimiento y fe. Y ahí podemos sentar esa base, pero eso son conversaciones puntuales. Entonces, una de las cosas que debemos que entender, siempre cuando prediquemos el Evangelio o hablemos del Evangelio, va a salir el asunto de la existencia de Dios. ¿Por qué tendría que creer a lo que tú me estás diciendo? Bueno, el Espíritu convence, pero nuestras palabras también tienen que estar dirigidas en ese sentido, de convencer a las personas de decir, Dios existe, Jesús testificó de la existencia de Dios, habló del diseño, y nosotros podemos partir de esa base para hablar del Evangelio. Entonces parece un taller de evangelismo, pero no es un taller de evangelismo, y tampoco de apología, pero siempre es un debate en las áreas académicas cuando se habla de la existencia de Dios. Pero tenemos que concluir fundamentalmente que la revelación de Dios viene con la revelación general y también con la revelación especial, que habla de la Biblia y habla de Cristo. Y los otros argumentos, bueno, puede uno conocerlos, pero sí, quizás distinguirlo cuando alguien está conversando sobre y debatiendo sobre si Dios es real o no. Bien, vamos a tener un tiempo de oración y le voy a pedir a Rodrigo si puede orar y también orar por el break. Amén.